Hola amigos, te saluda el pastor Charlie Martínez. Me alegra mucho que hayas hecho clic en este video. Deseo que tu vida sea impactada por este mensaje. Entremos en la palabra de Dios. Seguimos con nuestra serie, la Biblia y la balota. Yo entiendo que estos temas son a veces muy controversiales y vivimos en un gobierno donde pues la política se trata de dos partidos, entonces estás de un lado o del otro y es muy polarizante. También hay personas que de pronto no les gusta que abordemos estos temas desde el púlpito, pero Dios los aborda, entonces tenemos que hablarlos. Hay gente que se ha molestado, pero sabe, yo tengo algo bien claro. La Biblia dice que los pastores, cuando estemos parados ante Dios, seremos llamados a cuenta. Y yo no voy a poder decirle al Señor: Señor, tenía temor de que gente se fuera de la iglesia, o Señor, tenía temor de que bajaran los ingresos, los donativos de la iglesia. El Señor me va a llamar a cuentas por predicar la verdad. Y yo creo que debemos estar informados y saber cuál es la verdad de Dios acerca de estos temas, y que eso influya nuestro voto. Así que si no les gusta la verdad, se equivocaron de iglesia. Amén. Tenemos que hablar la verdad como es, aunque el tema sea controversial. Y en esta serie estamos abordando esos temas. Ahora, estos mensajes plantean un desafío. Han dicho los maestros de la predicación que hay dos tipos de sermones. Están los sermones inspiradores y los sermones informativos. Y estos tienden a caer en la categoría de informativos. Pero mi oración y mi objetivo es que usted se sienta inspirado mientras que recibe la información. El tema de hoy es de suma importancia porque si lo entiendes adecuadamente, le dará mucho más sentido a la palabra cuando la lees y a los acontecimientos actuales. Quiero hablarte del tema sobre Israel, la nación de Israel y nuestra relación con ella, ya sea como iglesia y como nación. En la Biblia, Israel es más que solo una ubicación geográfica. Es el escenario en el que se desarrolla el plan de redención de parte de Dios. Desde los días del patriarca Abraham, cuando Dios hizo promesa con él, hasta los reyes, los profetas y finalmente el nacimiento de Jesucristo, Israel ha sido el corazón de la relación de Dios con la humanidad. Y la verdad, esta es la razón por qué Satanás odia a la nación judía y se ha opuesto continuamente a los planes y las promesas de Dios para su pueblo. Vamos a leer un pasaje breve, pero quiero darles un poquito de trasfondo. El último lugar donde pensarías encontrar una guerra sería en el cielo. El cielo nunca lo vemos como una zona de guerra, lo vemos como una zona de adoración, donde los ángeles, los santos y los ancianos ponen sus coronas delante del trono de Dios diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que siempre fue, el que es y el que ha de venir. Sin embargo, en el Apocalipsis capítulo 12 se nos presenta una guerra cósmica en el cielo entre el bien y el mal. Y utiliza imágenes muy poderosas para representar verdades espirituales. Vaya conmigo a Apocalipsis 12, versículo 5. Habla de una mujer y dice: ella dio a luz un hijo que gobernaría todas las naciones con vara de hierro. Al dragón le arrebataron el hijo y lo llevaron hasta Dios y su trono. Hay un contexto mayor en este capítulo, se lo encargo de tarea, pero para explicarles un poquito, la mujer anteriormente en este capítulo es descrita como vestida con el sol y con una corona de 12 estrellas en su cabeza. De hecho, muchos han visto esa famosa imagen de la Virgen María donde tiene una corona de estrellas. De aquí proviene de este pasaje, pero en realidad la mujer en este pasaje simboliza a la nación de Israel. Las 12 estrellas representan sus 12 tribus. El bebé, su hijo, es una clara referencia a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el dragón que busca destruir al bebé es una clara referencia, como se puede imaginar, a Satanás. De aquí proviene el antisemitismo. ¿Qué es el antisemitismo? El odio, la hostilidad en contra de los judíos.
con la reciente escalada del conflicto israelí-palestino, estamos presenciando aún en nuestro país un aumento de antisemitismo en los campus universitarios, en las calles de las ciudades. Muchos profesores, muchos intelectuales están queriendo indoctrinar a nuestros jóvenes, enseñándoles a odiar a Israel. Pero esto no es nada nuevo. Es parte de esta guerra cósmica que ha existido desde hace siglos y se manifiesta en diversas formas, incluido el desprecio religioso, racial y político contra los judíos. Simplemente es una guerra espiritual. Es una guerra espiritual. Tanto en las escrituras como en la historia, esta guerra se ha manifestado en muchos casos donde Satanás ha intentado destruir al pueblo judío. Puedo hablarles, por ejemplo, desde el Éxodo capítulo 1, donde el faraón quiso matar a todos los bebés varones hebreos. Pudiera hablarles de la conquista babilónica y destrucción de la nación judía, o el complot de Amán para aniquilar a los judíos, un plan deshecho solo por la intervención de la reina Esther. Pudiera hablarles del masacre de todos los niños varones por parte de Herodes en Belén en el momento del nacimiento de Jesús, o de la destrucción de Jerusalén y el segundo templo bajo el Imperio Romano, que resultó en una gran mortandad y en el exilio de los judíos. Pudiera hablarles del holocausto en Alemania nazi bajo Adolfo Hitler, donde 6 millones de judíos fueron asesinados sistemáticamente en un intento de erradicar a la raza judía de Europa. O pudiera hablarles hasta el día más mortífero en la historia en la historia moderna de Israel, el año pasado, el 7 de octubre, cuando militantes de Hamás mataron a más de 1,200 israelíes y capturaron a cientos más. Ha sido un pueblo constantemente atacado. Incluso se ha dicho que si necesitas una prueba de que si la Biblia es verdaderamente la palabra inspirada por Dios, la respuesta se encuentra en una sola palabra: los judíos. ¿Qué otra nación ha sobrevivido 400 años de esclavitud, 2 destrucciones totales, varias deportaciones, 2000 años de dispersión, más un holocausto? Los judíos. ¿Qué nación renació proféticamente contra todas las probabilidades aparentemente imposibles como una nación física y geográfica en un solo día? Los judíos, el 14 de mayo de 1948. ¿Qué nación sigue recuperándose después de un ataque tras otro, de un asalto tras otro? Los judíos. Y la pregunta es, ¿por qué? Es muy sencillo: porque están dentro de un pacto eterno con Dios. Y yo quiero que veamos de cerca ese pacto. Lo encontramos en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. El Señor le había dicho a Abraham: deja a tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Allí haré de ti una nación grande, te bendeciré, te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Ahora, después de leer esto, porque quiero que sea claro el camino a donde voy con este mensaje, quiero afirmar claramente como pastor de esta iglesia que Iglesia Vital declara nuestro firme apoyo para la nación de Israel. Confiamos en la protección, la restauración y el propósito final de Dios para su pueblo. Y estamos en oración, en amor y en solidaridad con la nación de Israel. Ahora, permítanme ser claro: esto no significa que tengamos que estar de acuerdo con todas las acciones de su gobierno, pero apoyamos definitivamente su derecho a existir. Y hacemos un llamado a nuestra nación, a todos los partidos y candidatos, a defender su derecho de existir. Hay 5 verdades importantes en estos 3 versículos que vimos sobre este pacto que nos obligan a apoyar a Israel. Número 1, para los que toman apuntes, es un pacto incondicional. Diga conmigo: incondicional. Hay 2 tipos básicos de pactos en las escrituras: el condicional y el incondicional.
En un pacto condicional, ambas partes acuerdan cumplir ciertas condiciones. Pero en un pacto incondicional, solo una de las dos partes tiene que hacer algo. No se le exige nada a la otra parte. El pacto de Dios con Abraham claramente es un pacto incondicional. Es decir, Dios es quien hace la promesa y exige de Abraham ninguna condición. No lo obliga a nada. De hecho, había un ritual relacionado a los pactos en estos tiempos donde se sacrificaba un animal, se cortaba en pedazos, se dividían los pedazos en dos partes para que ambas partes del pacto, ambos partidos o entidades en el pacto caminaran por el medio. En Génesis 15, no tengo el tiempo para llevarlos, pero haga su tarea. Dios pasó en medio de las piezas del sacrificio solo. No exigió que Abraham pasara, simbolizando que Dios era el único responsable de mantener el pacto. Este componente incondicional del pacto de Dios con Israel es muy importante porque debo avisarles a los que no saben, Israel no es una nación cristiana. El pueblo judío no es un pueblo cristiano. Entonces, no es que sean favorecidos por su fe en Jesús, no la tienen. De hecho, los líderes religiosos judíos jugaron un rol significativo en la crucifixión de Jesús. Hasta la fecha, la gran mayoría de los judíos rechazan el cristianismo, pero aún así, el favor de Dios está sobre ellos porque era un pacto incondicional que Dios estableció con Abraham. No era que si creen en mí o si confían en Jesús o si aceptan el cristianismo. Dios incondicionalmente prometió bendecir a Abraham. Se los ilustro de esta manera. Hace un par de años, Carla y yo empezamos a darle a nuestros hijos una asignación semanal de $20. Y lo hicimos porque queríamos empezar a enseñarles cómo manejar el dinero, enseñarles los conceptos de una sana mayordomía, incluido el diezmo y la ofrenda que le pertenece al Señor. Entonces cada domingo ellos vienen con un sobrecito donde traen $2, lo entregan en su clase, ese es su diezmo, dan mínimo $1 de ofrenda, los otros $17 ellos tienen la libertad de gastarlos o de ahorrarlos, pero es nuestra manera de empezar a enseñarles cómo manejar su dinero. Cuando vamos a la tienda, ahí tenemos en el teléfono un registro de sus ahorros. Entonces nos piden un juguete, nos piden un balón y papá, ¿me lo compras? Tú tienes dinero, ¿verdad? Ah, no, entonces no, ¿verdad? Y van aprendiendo el valor del dinero porque no quieren gastar lo suyo, nada más lo de uno, ¿sí o no? Así es. Pero un día, Luca, que es el menor, tiene apenas 10 años, hace unos meses, Luca es un pensador y es muy considerado, tiene un corazón muy grande. Y un día de la nada nos dice: papá y mamá, yo he estado pensando en algo. Dice, yo creo que nos deben reducir la mesada que nos tienen de los $20 cada viernes. Y pues eso me sacó de onda porque yo dije, los niños siempre piden más y ese está pidiendo menos. Y le digo, ¿por qué? ¿Quieres que te demos menos? Dice, porque la verdad, dice, pues ya nos dan todo lo que necesitamos y no es como que tenemos un trabajo como para que nos estén recompensando. Y yo aproveché ese momento junto con Carla de decirle, es que este es un pacto incondicional que tenemos con ustedes. No tienes que trabajar por ello. No se basa en méritos, se basa en la bondad y en la generosidad de nosotros como tus padres. Y les platico esto porque ilustra lo que Dios hizo con Abraham. Era un pacto incondicional. Aunque hay teólogos que argumentan que debido a que Israel rechazó a Dios, Dios también ha rechazado a Israel y la ha reemplazado con la iglesia. Pero Pablo corrige y aclara, ya que este tipo de pensamiento existía en su época, Romanos 11, versículo 1. Entonces pregunto, ¿acaso Dios ha rechazado a su propio pueblo, la nación de Israel? Por supuesto que no. Luego sigue escribiendo en el versículo 28, muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia. Se reconoce,
han rechazado el cristianismo. Y eso los bendice a ustedes, los gentiles. Nota informativa: los gentiles estamos incluidos nosotros. Los gentiles son todos los no judíos. Ahí entramos usted y yo. O sea, es de nuestro beneficio, aunque ellos hayan rechazado a Jesús, porque ahora la salvación nos alcanza también a nosotros. Sin embargo, dice, ellos todavía son el pueblo que Dios ama, porque Él eligió a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Pablo está diciendo que Dios no ha rechazado a su pueblo, aunque su pueblo lo ha rechazado a Él. El Salvador que ellos rechazaron nos ha invitado a nosotros los gentiles a venir a la salvación, pero los judíos siguen siendo muy amados y apreciados por Dios y serán salvos. Y yo no sé usted, pero yo encuentro una gran consolación en esta verdad. Es un recordatorio que incluso cuando nosotros somos infieles, Dios sigue siendo fiel. Sus promesas nunca fallan. Él es misericordioso y paciente con nosotros en nuestras debilidades, en nuestra incredulidad, y está constantemente trabajando para nuestro bien. Pero el punto es este: no nos volvemos contra los judíos por haber rechazado a Jesús, porque ni siquiera Dios se vuelve contra ellos por haber rechazado a Jesús. Esto me lleva al segundo componente que nos obliga en el pacto a apoyar a Israel. Era un pacto que incluía tierra. Era un pacto que incluía una parcela o una porción de tierra geográfica. La promesa de Dios a la nación judía es un pacto territorial. Veámoslo nuevamente, versículo 1, Génesis 12. El Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete ¿a qué? A la tierra que yo te mostraré. Esta parte es importante porque aborda quizás el tema más controversial de la política moderna, esta cuestión de quién tiene el derecho a la tierra, los israelíes o los palestinos. Y dependiendo quién seas o con quién hables, habrá reclamos y contrarreclamos, pero según las escrituras, la cuestión ya está resuelta por una autoridad superior. Dice el Salmo 24, versículo 1: la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Es decir, Dios como creador se reserva el derecho de repartir como Él quiere. Por derecho de creación, Dios, que es dueño del mundo entero, incluida la tierra de Israel, tiene el derecho de asignar esa tierra a su pueblo si así Él lo desea. Dice Levítico 25, 23. La tierra no debe venderse a perpetuidad, porque la tierra es mía, dice el Señor. Tú solamente, le dice al judío, eres un extranjero y un arrendatario que trabaja para mí. En otras palabras, ni los judíos ni nadie tienen el derecho de reclamar la tierra para sí mismos, pero en este caso Dios le ha asignado esta tierra al pueblo judío. Entonces apoyamos el derecho de Israel a existir como nación geográfica. ¿Por qué? Porque la tierra le pertenece a Dios. Dios tiene el título de propiedad y Él eligió a la nación de Israel para ocuparla. Y así los gobiernos y los políticos pueden debatir quién tiene el derecho o cómo debe dividirse la tierra. La gente puede protestar, pero al fin y al cabo Dios es el dueño y el arrendador. Él puede dar a quien Él quiera, y eligió a Abraham. Ahora, esta también es una buena noticia para nosotros, porque es un recordatorio de que Dios es soberano. Tu bendición no depende de la opinión de la gente. Por caótico o incierto que sea el mundo, las promesas de Dios a Israel han resistido la prueba del tiempo. ¿Y qué crees? Sus promesas para ti, su presencia en tu vida, la llenura de su Espíritu Santo, su promesa de salvación y vida eterna también se cumplirán. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará sin haberse cumplido en tu vida. Alguien dígame amén.
Esto me lleva al tercer componente de este pacto. Es un pacto eterno. Dice Génesis 17, versículos 7 al 8: yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti, de generación en generación. Este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes. Y les daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero. Será posesión de ellos para siempre, y yo seré su Dios. Esta tierra que Dios le dio a Abraham no terminó con Abraham. Este pacto no terminó con Abraham. Fue reafirmado con Isaac. Ahora, Abraham tuvo otro hijo, un hijo ilegítimo llamado Ismael. Los que conocen la historia, Dios le hace promesa a Abraham: te voy a dar un hijo con Sara, el que siempre han deseado. Pero como Sara era anciana, ya no estaba en edad para concebir, ella se desesperó, como suele sucedernos si queremos ayudarle a Dios a hacer su trabajo. Entonces Sara le ofrece a Abraham su sierva, le dice: duerme con Agar, quizás la promesa se vaya a cumplir a través de Agar. Y como todo esposo fiel y obediente a su mujer, Abraham dijo: me parece muy buena idea. Esposa feliz, vida feliz, ¿sí? Entonces tuvo un hijo ilegítimo con Ismael, pero Dios dice: no, te adelantaste. Este no era mi plan. El hijo que yo te voy a dar va a ser entre tú y Sara. Y entonces Dios cumple su promesa y les da a Isaac. Ahora, aunque Ismael era un hijo ilegítimo, por ser descendiente de Abraham, Dios también prometió bendecirlo y hacerlo fructificar como nación. Pero el heredero de la bendición de Abraham fue Isaac, y después de él Jacob. Esta parte también resulta muy alentadora para todos los creyentes, porque es un recordatorio de que la fidelidad de Dios se extiende a tus generaciones venideras. Les cuento una historia divertida. Yo tengo 3 hermanos y una hermana. Todos tienen nombres bíblicos. Yo soy el menor de 5. Mis hermanos de mayor a menor se llaman Abraham, Sara, Isaac y Jacob. Ahora, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob ha llegado a ser como una fórmula de oración. Mi mamá siempre fue una mujer de oración cuando ella vivía, y ellos tenían una oración matutina en la iglesia entre semana. Alisa, mi sobrina, que ahora tiene 23 años o 24 quizás, ella en ese tiempo tenía algunos 4 o 5 años de edad y acompañaba a su abuela, mi mamá, a la oración. Mi mamá tenía la costumbre de arrodillarse, levantar las manos al cielo y empezar su oración diciendo: oh Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Y Alisa siempre la interrumpía, le golpeaba el hombro y le decía: grandma, ¿y Charlie? Porque pues estaba nombrando a mis demás hermanos y me estaba dejando fuera a mí. Hacía bien en incluirme en la oración la niña. Y te digo algo, tú también debes incluir a tus hijos en la oración. No dejes de orar por ellos, ni aun cuando lleguen a grande. ¿Por qué? Porque las bendiciones de Dios son generacionales. Así como los descendientes de Abraham continúan hasta la fecha recibiendo el beneficio del pacto de Dios con él, tú también puedes confiar en que las promesas de Dios se extenderán a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es un pacto eterno y un recordatorio de que las promesas de Dios son duraderas, incluso generacionales. Al final, las promesas de Dios a Abraham se cumplirán plenamente a través de Jesús. Recordarán en la escritura cuando el ángel se le acercó, se le apareció a María, le dijo que su hijo Jesús reinaría sobre el trono de David para siempre y que su reino no tendría fin. Zacarías lo profetizó: mirarán a aquel a quien traspasaron y llorarán por él. En otras palabras,
el mismo pueblo judío que crucificó a Jesús y lo traspasó, llegará el momento en que llorarán por él. En otras palabras, se van a arrepentir y van a creer. ¿Por qué? Porque Dios no ha terminado con ellos. ¿Recuerdas la visión de Ezequiel, la visión del valle de los huesos secos? Esta es una profecía que apunta a la restauración definitiva de Israel. Dice Ezequiel 37:26: haré con ellos un pacto de paz. ¿Un pacto qué? Eterno. Les daré su tierra y aumentaré su población, y pondré mi templo en medio de ellos para siempre. Haré mi hogar entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Lo reitero, es un pacto eterno. Es un recordatorio que la historia es su historia. Dios tiene el control. Venga lo que venga, pase lo que pase, Dios es soberano. Y debe inspirarte a confiar, porque incluso cuando no ves resultados inmediatos, puedes confiar que los propósitos de Dios nunca se verán frustrados. El carácter de Dios es inmutable, su bondad es eterna. Puedes confiar en Él a largo plazo, no solo momentáneamente. Tu futuro está seguro en las manos del Dios de Israel. Alguien diga gloria a Dios por eso. Número 4, ¿qué más de este pacto nos obliga a apoyar a Israel? Es un pacto de bendición. Promete la bendición de Dios. Génesis 12, versículo 2. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. La primera parte del versículo 3 dice: y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Esta parte de la promesa se ha cumplido espléndidamente. Los judíos, por ejemplo, constituyen aproximadamente el 1% de la población humana. Solamente 1%. Sin embargo, son tan prominentes en este planeta como cualquier otra raza. Su importancia comercial es exageradamente mayor que su tamaño. Han elaborado una lista con algunos de los nombres más importantes del mundo en ciencia, arte, literatura, música, finanzas, medicina, tecnología y más. El famoso autor americano Mark Twain dijo esto: el judío ha dado una lucha maravillosa en el mundo en todas las épocas, y lo ha hecho con las manos atadas a la espalda. Es decir, en contra de todas las probabilidades, con todas las desventajas, no ha dejado de ser una raza muy prominente sobre el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque es el cumplimiento de la promesa de Dios de bendecirlos y de hacerlos famosos. Pero hay otra mitad de la promesa de bendición. Les dice: todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. ¿Y qué de esa parte de la promesa? Bueno, consideremos solo 3 de sus contribuciones al mundo. El pueblo judío nos ha dado el hombre más importante, el libro más importante y la organización más importante de la historia humana. El hombre más importante se llama Jesucristo de Nazaret. Él es nuestro Señor y Salvador. Les debemos mucha gratitud al pueblo judío, porque Jesús mismo lo dijo: la salvación viene de los judíos. Jesucristo murió con una inscripción sobre su cabeza que decía: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Nos han dado el libro más importante, que es la Biblia. Claro, fue el Espíritu Santo quien inspiró las escrituras, pero manos judías transcribieron cada palabra. Y este libro nos revela el amor de Dios por nosotros, su propósito eterno para nosotros y cómo debemos vivir nuestra vida en este mundo. Nos han dado la organización más importante, que es la iglesia. En el día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió por primera vez e hizo nacer la iglesia, cada uno de los 120 en aquel aposento alto eran judíos.
Los primeros 3,000 que se convirtieron después del primer sermón de Pedro eran todos judíos. Ahora, gentiles como usted y como yo, pertenecemos a la iglesia porque la iglesia judía fue obediente al Espíritu Santo y les dijo: déjenlos venir, déjenlos entrar, déjenlos pertenecer. Bendecimos al pueblo judío porque a través de ellos Dios ha bendecido a todas las familias del mundo. Dios ha bendecido a todas las familias de Iglesia Vital. ¿Por qué? Porque es el cumplimiento del pacto de Dios con Abraham. Esto me lleva a una cláusula final del pacto de Dios con la nación judía. Era un pacto de protección. Diga conmigo: protección. Bendeciré a quienes te bendigan. Versículo 3. Y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Estoy convencido que una de las principales razones por las que los Estados Unidos ha sido bendecido como nación es que históricamente ha sido una bendición para Israel. Los Estados Unidos se ha convertido en la patria de millones de judíos. Aquí disfrutan de libertad religiosa y de oportunidades económicas, sociales y educativas. Nuestro país fue el primero en reconocer a Israel como nación en 1948 y se ha mantenido como fiel aliado a lo largo de su historia. Tanto nuestro gobierno secular como la iglesia cristiana en los Estados Unidos comparten con los judíos muchos valores culturales y morales. La iglesia a lo largo de la historia ha ejercido su influencia abogando por políticas pro-israelíes. La iglesia ha adoptado una postura firme contra el antisemitismo, especialmente en los círculos evangélicos. Hemos apoyado como iglesia los esfuerzos para ayudar a los judíos a inmigrar a su tierra natal, y la iglesia ha sido fuente de ayuda humanitaria para las personas que ya viven allí. Y por supuesto, muchos cristianos apoyamos espiritualmente a Israel, regularmente orando por su pueblo y por sus líderes. Dice el Salmo 122, el versículo 6: oren por la paz de Jerusalén, que todos los que aman a esta ciudad prosperen. Iglesia, no podemos cambiar de rumbo ahora. Siempre hemos sido aliados de Israel y tenemos que hacer un llamado a la nación de permanecer así. Debemos seguir orando y defendiendo a Israel. Repito, esto no significa que tengamos que apoyar cada decisión de su gobierno, no tenemos que apoyar cada método, pero sin duda debemos seguir siendo un aliado fiel y defensores de su derecho a existir. Israel ha sufrido guerras constantes a lo largo de su historia. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿qué pasa con la guerra? ¿Qué opina Dios? Bueno, la Biblia reconoce que hay un tiempo para la paz y que hay un tiempo para la guerra. La guerra debe ser el último recurso, pero es necesario a veces. Es un error pensar que Dios nunca apoya la guerra. Jesús no es pacifista como algunos quieren decir. Jesús en el Antiguo Testamento es el comandante del ejército del Señor. En su regreso, dice el libro del Apocalipsis, que vendrá montado sobre un caballo blanco como rey conquistador, liderando a los ejércitos celestiales, trayendo juicio sobre las naciones. Las Escrituras contienen muchos otros ejemplos de la participación directa de Dios como guerrero. ¿Por qué? Porque en un mundo lleno de maldad, la guerra a veces es necesaria para prevenir un mal todavía mayor. Por ejemplo, si Hitler no hubiera sido derrotado en la Segunda Guerra Mundial, ¿cuántos millones más habrían muerto? En nuestro país, si no se hubiera desatado la guerra civil, ¿cuánto tiempo más habrían tenido que sufrir los afroamericanos como esclavos? ¿Te das cuenta que a veces la guerra es necesaria para prevenir un mal todavía mayor? Y como cristianos podemos lamentar la realidad de la guerra y al mismo tiempo apoyar una causa justa. Dios, como guerrero divino, ejecuta guerras de juicio justo en nombre de su pueblo. Y te digo, esta es la razón por qué Israel siempre sobrevivirá.
Es más, te hago una pregunta para que medites. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha conocido a una malecita? ¿O a un cananeo? ¿O a un moabita? ¿Alguna vez lo han invitado a dar un tour a la tierra de los hititas? ¿O de los amonitas? ¿O de los edomitas? ¿Sabes por qué no escuchas nada de estas razas? Porque estamos hablando de naciones y pueblos que le hicieron la guerra a Israel y ahora han desaparecido de la faz de la tierra. Porque Dios ha cumplido su palabra: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te traten con desprecio. Los imperios asirio, babilónico y romano ya no existen. ¿Qué tienen en común? Todos en algún momento oprimieron al pueblo de Israel y ahora han dejado de existir. Su desaparición subraya la promesa de Dios de proteger a su pueblo Israel y de maldecir a quienes se opongan a él. Te digo algo, iglesia, Estados Unidos, no queremos ser los próximos. Como cristianos apoyamos a Israel y reconocemos su papel único en la historia redentora de Dios y afirmamos su derecho a existir y defenderse. Y hacemos un llamado a nuestra nación a seguir apoyando a Israel y oponiéndose a todas las amenazas contra su soberanía. Te digo algo, iglesia, las promesas de Dios son tan eternas como Él. Tan cierto como Dios es Dios, Israel sobrevivirá. Ahora, no soy profeta, pero te lo digo con certeza: sin duda seguirás viendo a la nación de Israel bajo constante amenaza y se levantarán guerras contra ella. Una nación tan pequeña, 33 veces más pequeña que el estado de Texas, 5 veces más pequeña que el Valle del Río Grande, rodeada de naciones más grandes y pobladas, muchas de las cuales han prometido destruirla. Pero seguirás viendo que Israel vence una y otra vez, y cada vez que lo haga, recuerda que las promesas de Dios son eternas. Siempre prevalecerá el poder de Dios. El Salmo 121, el versículo 4 dice: en efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. ¿Tú quieres ver que Dios pelee por ti? ¿Quieres ver que Dios pelee por tu familia, que supla todas tus necesidades? ¿Quieres el favor de Dios para ti y para tus hijos? Entonces bendice lo que Dios ha bendecido. Defiende a Israel. Ora por Jerusalén, por su paz y por su salvación. ¿Por qué? Porque Dios es invencible y Él está del lado de Israel. Si estamos con Israel, también estará de nuestro lado. Ahora, aquí está mi gran final y no quiero que nadie se lo pierda. Todo lo que les acabo de compartir, todo lo que acabo de afirmar acerca del pacto de Dios con la nación judía. Mira esto, Gálatas 3:29. Y ahora que pertenecemos a Cristo, nosotros también somos verdaderos hijos de Abraham. Somos sus herederos y la promesa de Dios a Abraham nos pertenece a nosotros. Te tengo una buena noticia. A través de Jesús hemos entrado a la promesa de Dios con Abraham. Al pertenecer a Jesús hemos llegado a heredar todas las bendiciones y la esperanza que Dios prometió a Abraham. Tengo toda la autoridad a través de este pasaje para declarar sobre tu vida que no importa lo que estés pasando, puedes recordar, tienes una herencia divina que incluye el amor de Dios sobre tu vida, su protección, su cuidado, la victoria y la promesa de un futuro eterno con Él. Así que Dios bendiga a Israel y Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Si tú recibes esta bendición, dale 15 segundos de tu mejor alabanza al Rey de la Gloria, al Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y te digo algo: si hasta hoy Dios ha podido preservar a su pueblo, Dios puede preservar tu vida. Dios puede darte la victoria a ti. Él lo puede todo. No dejes de creer en milagros. Allí están los judíos como un recordatorio perpetuo del poder milagroso de Dios.
No dejes de orar con fe. Venga lo que venga, pase lo que pase. Así como Dios cuida de Israel, cuidará también de ti. Y ninguna arma forjada contra ti prosperará. Vendrán dificultades, vendrán adversidades a querer romper, a querer quebrantar tu fe. Pero no te debilites. Cada vez que escuches y lo ves en las noticias a cada rato, guerra y asaltos y ataques contra Israel, pero no podrán vencerla porque Dios está de por medio. Y que esto te recuerde, de la misma manera, nadie podrá vencerte porque estás en los propósitos de Dios, incluido en las promesas de Abraham. Dale gloria al Señor. Vamos a adorar su nombre. Nos quedan 5 minutos. Yo te invito a orar por la paz de Jerusalén. Quien bendice a Israel, será bendecido él también. Cantemos. Tus obras y tu bondad, cuando perdí la fe por lo imposible, cuando empecé a pensar que necesitaba algo más, a veces me cuesta creer en tus milagros. Esto
no conoces a Jesús como Señor y Salvador, te tengo una noticia. El Dios de Israel quiere ser tu Dios también. Y por medio de Jesús, como los demás que ya hemos creído, puedes entrar a las promesas de Dios para con Abraham. Necesitas salvación eterna. Necesitas la protección de Dios y su favor en la tierra de los vivientes. Si lo quieres recibir, haz esta oración con nosotros. Dile: Señor Jesús, te entrego mi vida y mi corazón. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Te confieso mi Señor y mi Salvador. Determino servirte. Espíritu Santo, encamina mis pasos. Dame la fuerza y la voluntad para vivir a la altura de esta nueva identidad como hijo de Dios y heredero de todas sus promesas. Por mi salvación, Jesús, te doy las gracias. En tu nombre oramos. Amén y amén. Si hiciste esa oración, felicidades. Has hecho la mejor decisión de tu vida. Y bienvenido a la familia. Si nos visitaste por primera vez, en recepción hay un regalo para ti. Nunca queremos que olvides tu primer visita a Vital, esperando que sea la primera de muchas más. Padre, te damos gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Yo pido que ese favor, esa protección, esa gracia acompañe siempre a tus hijos ante cualquier reto, desafío, afrenta o enfermedad, que tú puedas vencer, que ninguna arma forjada contra ellos prospere. Los declaro bendecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por conectarte. Esperamos que hayas sido animado, inspirado y que regreses para ver reuniones futuras. No olvides suscribirte a este canal y seguirnos en nuestras plataformas de redes sociales para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros videos o transmisiones en vivo. Recuerda compartir esto con alguien y únete a nosotros en vivo y en persona cada vez que tengas la oportunidad. Bendiciones.